Bueno, primero que nada es un gusto estar acá, también ver el salón tan lleno, con compañeras y compañeros de distintos puntos de la provincia, eh, compañeros que forman parte tanto de la estructura orgánica como compañeros que veo que vienen de las escuelas también, ¿no? Creo que las dos cosas están interesantes para rescatar. Quisiera arrancar inicialmente agradeciendo la confianza que ha tenido la conducción para que podamos renovar la apuesta por otro número más en relación con la revista Educar y el modo en el cual se fue construyendo con una serie de discusiones, que tal le voy a contar algunos detalles, allá por el mes de mayo, entre conflicto y conflicto salarial, pero que permitieron que este número naciera 5 o 6 meses después. También al equipo de trabajo, el equipo de trabajo que está compuesto por el Gonza Susa, por Ariel, que anda por las cámaras por allá, que es Adán el que está al costadito, Gino, que debe andar por otro lado, también al equipo de Z, Eugenia, Martín, y a todo el equipo de la secretaría, ¿no? Rolo, Juan, Fabiana, todas las compañeras y compañeros que integran el equipo de trabajo, Micaela, Florencia, ¿de quién me estoy olvidando? Julia. Bueno, verán que nombro muchas personas, pero bueno, para nosotros el tema del reconocimiento es una cuestión importante en relación a procesos colectivos de trabajo. A Bárbara y a Laura por su generosidad, no solamente para participar en relación a la escritura de los artículos, sino también para poder venir acá, destinar un tiempo, una jornada en la cual hemos pedido también otras cosas más, que ya las van a ver más adelante, que son pequeñas entrevistas vinculadas con la enseñanza y con la escuela, y lo vamos a integrar a otros materiales que vamos a estar produciendo en breve. Ahí cuando quería, a ver, cuando presentaba, cuando pensaba esta presentación, me preguntaba, bueno, ¿qué es la revista Educar en Córdoba hoy, no? O sea, ¿qué es la revista? Hay ahí más que 42, hay 40 números. Hay 2 números que no se pudieron imprimir, uno fue la pandemia, así como muy testimonial, así. Y la revista Educar hoy es una palabra pública de lo que es pendiente y necesario en materia de educación. La revista Educar lo que aporta son reflexiones y análisis, pero lo hace en una perspectiva muy particular, porque ustedes van a encontrar adentro de ella artículos de discusión de Bárbara, de Laura, también de Pedro Núñez, pero lo hacen en una clave que no renuncia a lo propositivo. Y esa es una línea de trabajo que la conducción nos ha planteado claramente. O sea, nosotros no queremos quedar atrapados en una cuestión solamente de oposición, sino que también queremos poder mostrar propuestas, mostrar alternativas, y queremos que esas propuestas y esas alternativas tengan que ver con eso que se va construyendo desde las escuelas en cada uno de los puntos de la provincia. Entonces la revista tiene la voz y la experiencia de un conjunto de compañeras y compañeras en distintos lugares de la provincia. Ahora, la revista también representa y refleja o intenta reflejar el cúmulo de trabajo que el sindicato va haciendo a través de la Secretaría de Educación. Entonces, las experiencias que aparecen en el marco del programa Consulta Pedagógica, o aparecen en todo caso dispositivos de trabajo como el programa Alfabetizador, que me van corrigiendo para que no lo diga en relación a esa antigua denominación, que es esa marca de identidad fundante, pero también aparece el trayecto pedagógico, aparecen las propuestas de formación virtual, las propuestas de formación presencial. Digo, uno cuando va mirando la revista, lo que va encontrando es la mirada que se construye a partir del trabajo en todos los puntos de la provincia. Y creo que esa es una cuestión, por lo menos, interesante. No conozco en Córdoba otra revista que tenga esa apuesta, ¿no? Y en esa apuesta lo que aparece es una doble cuestión. Por un lado, un reconocimiento al trabajo docente. Un reconocimiento de lo que se va haciendo en las escuelas, en las aulas, con las y los pibes. Pero por otro lado, la revista va mostrando saberes que están construidos allí y que muchas veces quedan opacados. Y quedan opacados porque pareciera que lo que se va definiendo, y uso la metáfora de la arriba, digamos, desde arriba, digo, muchas veces no es así, pero esa es la representación con la cual funciona, pareciera que dejen en segundo lugar los saberes vinculados con la experiencia. Y las y los docentes tenemos saberes que vamos construyendo en el cotidiano. Bueno, la revista intenta colocar esos saberes a disposición.
Laura escribió un artículo vinculado con las CLE, y cuando hablábamos ya de la presentación me decía, mira, mañana tengo que ir a una presentación para una de las CLE que estamos trabajando. O sea, lo que había escrito 2 meses antes, en realidad estaba sucediendo después. Y entonces ahí había un saber construido en la previa y ahora, digamos, ¿no? Bueno, la revista intenta, sin pretender universalizar el saber y plantear que es la única posición, dar cuenta de eso que se construye de forma heterogénea en distintos lugares de la provincia, en distintas escuelas, en distintos niveles, ¿no? ¿Qué hay en este número de la Educar? Hay muchas cosas. Habrán visto que vamos hablando de la infografía. ¿Qué vamos a encontrar en esta revista? Muchas cosas, la cuestión de los mundos que están, bueno, muchas gracias, que están planteando acá las compañeras, es una de las cosas en las cuales, algo les voy a comentar en un ratito. No, a ver, quienes participamos de la producción hemos quedado muy atrapados y cuando lo hemos estado compartiendo, los otros compañeros y compañeras se han visto ahí también atrapados, pero no es lo único. Nosotros tenemos, bueno, una primera apertura, estoy viendo aquí el PowerPoint que se está abriendo, donde está la editorial del compañero Roberto, que plantea 2 cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de la revista. El compañero Roberto dice, este sindicato tiene que acompañar y tiene que escuchar. Recuperar las voces de las compañeras y los compañeros en territorio tiene que ver con escuchar. Y las respuestas que va construyendo la Secretaría en términos de dispositivos de formación tiene que ver con dar respuesta a eso que se va escuchando. Y me parece que esa es una cuestión interesante que recorre toda la revista, ¿no? Tenemos después, y hay una cuestión que viene bien poder comentarla brevemente, que es sobre qué se armó el número, porque las revistas siempre se arman con un eje temático. Y a nosotros nos encontró atravesados por profundos cambios que ya no tenían que ver solamente con las condiciones económicas y sociales, sino que tenía que ver con un ataque directo hacia la dimensión pública de la escuela, hacia la dimensión común. Nosotros tuvimos a principio de año discusiones vinculadas o planteos vinculados a relativizar la obligatoriedad escolar, a suspender la consideración de lo común como una cuestión central. Y esa fue una cuestión que atravesó las conversaciones sobre cómo pensar la revista Educar. Y hubo una segunda cuestión que tuvo que ver con, bueno, ¿cuál es el foco de nuestro trabajo? Y el foco de nuestro trabajo tiene que ver con la enseñanza. Entonces, la revista lo que fue haciendo fue pensar lo que es enseñar en la escuela hoy, en escenarios de desigualdad creciente, tomando 3 focos. Por un lado, la cuestión de la ciudadanía, por otro lado, la cuestión de las comunidades y por otro lado, la cuestión de la enseñanza como marca identitaria de nuestro trabajo. Si hay algo que nos ha ayudado a poder pensar este número, ha sido trabajar con la categoría de trabajo de enseñar, porque esa es una categoría que nos permite romper con una trampa que hace que vayamos pensando por un lado la cuestión laboral y por otro lado la cuestión pedagógica. Cuando cada vez que estamos enseñando lo estamos haciendo en el marco de una actividad regulada laboralmente. Por lo tanto, toda propuesta pedagógica implica algún tipo de demanda laboral. Cuando Roberto planteaba la cuestión de no intensificar el trabajo docente, implica también revisar qué tipo de relación hay entre demanda pedagógica y demanda laboral, o puestos de trabajo, ¿no? Entonces eso fue atravesando el conjunto de la revista. Acá, ahí, bueno, esta es acá, que la tienen todos ahí en sus manos, ahí está la nota de Roberto. Acá en el texto que yo voy compartiendo hay algunas reflexiones y propuestas para poder pensar la enseñanza en estos escenarios donde básicamente lo que tenemos es una polaridad entre una perspectiva mercantilista de la educación y una perspectiva más comunitaria, podríamos llamarlo, ¿no? Digo, porque finalmente la cuestión del individualismo, la reducción de los fondos, el cuestionamiento de lo público se resuelve por la cuestión del mercado. Estuvimos hace 10 días, más o menos, creo, con Fabiana, con Roberto, estuvimos
en una presentación que hizo Argentinos por la Educación, que hubo varios ministros, Rolo creo que también estuvo, hubo varios ministros en esa reunión. A mí lo que me sorprendió es la venta de software, o sea, digo, la mercantilización ya no pasaba por la cuestión de las evaluaciones, sino por vender software que permitan medir qué se enseña, cuánto se enseña, cómo son las evaluaciones de los pibes, pero vender eso a los ministerios, lo cual ya nos habla de que la privatización del sistema como la pensábamos hace 20 años atrás no existe más como referencia. Lo que existe es una agenda de negocio con los estados. Bueno, tal vez haya que empezar a pensar por allí algunas cuestiones. El texto de Pedro Núñez da continuidad a lo que fuimos trabajando el año pasado en la conmemoración de los 40 años de democracia y básicamente nos invita a considerar cuál es el lugar de la escuela en la construcción de ciudadanía a 40 años de democracia. Porque son estos mismos pibes que apoyaron a este gobierno que tiene estas políticas que podemos pensarlas o caracterizarlas como antiderechos en muchos casos, los que lo han votado en gran parte. Ahora, esos mismos pibes están hoy en gran parte a la ofensiva en relación a lo mismo que este gobierno está ofreciendo. ¿Cuál es el lugar de la escuela ahí? Una escuela que pudo construir regulaciones como la ESI, regulaciones como las políticas de memoria, verdad y justicia, que dio lugar y espacio a los centros de estudiantes, etcétera, etcétera. Bueno, Pedro Núñez nos invita a pensar ahí la relación entre ciudadanía, juventudes y escuela. Está el texto de Bárbara, está el texto de Laura, que la idea es ni yo contárselo, ni que ellas cuenten lo que escribieron, para que lo puedan leer ustedes. Le pedimos otra cosa a las compañeras. Y después está esta infografía, sobre lo cual lo que les diría es lo siguiente. Todos tienen la revista. Uno lo puede pensar como mundos dicotómicos. Nosotros no lo pensamos así. Digo, ya ha sido toda una sorpresa. A ver, esto nos tomó por lo menos 3 meses de trabajo poder hacerlo, porque fue ponernos de acuerdo en cómo pensamos algunas cosas, pero después fue todo el trabajo creativo de dibujo, de edición, de diseño, etc. Pero nosotros partimos de un supuesto que es casi una hipótesis de trabajo, y es que hay algunos vectores que son comunes con los sectores más restrictivos en términos de posiciones educativas. Todos estamos de acuerdo en que los aprendizajes es algo central en la escuela. Todos estamos de acuerdo en que la escuela tiene que educar para algo. Todos estamos de acuerdo en que la formación docente es central para poder mejorar la calidad de la enseñanza. Todos estamos de acuerdo en que nos interesan las pibas y los pibes, las niñas, los niños, los jóvenes. El tema es cómo resolvemos esos intereses en común. Y las formas de resolución son muy distintas. Y creo que ahí van apareciendo las diferencias y probablemente todos nos podamos sentir más o menos representados con algunas cuestiones. Entonces la idea acá, más que de armar dicotomía, la idea fue mostrar 2 lógicas sobre 4 ejes comunes en los cuales venimos discutiendo. Milei no dice hay que privatizar la universidad. Es más, dice a nosotros nos interesa la universidad. Lo que no logra explicar es por qué paga tan bajos salarios en todo caso, o por qué desfinanció como lo hizo a toda la educación universitaria. Pero su discurso es, bueno, nosotros lo resolvemos de otra forma a esa preocupación. Bueno, la invitación acá es que a esto lo puedan tener no solamente para ustedes, sino que lo puedan llevar a las escuelas, que lo puedan compartir con los compañeros, que tomen algún recuadro, que lo discutan, que compartan miradas, reflexiones, y que allí surja lo que tenga que surgir. No fue nuestra intención ahí hacer una bajada de línea diciendo que un mundo es mejor que otro, sino todo lo contrario, mostrar 2 lógicas de funcionamiento que vienen operando. Tenemos acá una entrevista donde Fabiana, Rolo, Juan nos van contando sobre el conjunto de líneas de trabajo que vienen realizando desde la Secretaría. Tenemos aquí la sección de Construyendo Soluciones, que les comentaba que viene del programa Consulta Pedagógica. Y tenemos acá unas reflexiones gráficas que están muy bonitas, se las recomendamos también. Bueno, con este ánimo le doy la palabra ahí ya presentada la revista a Bárbara primero y después a Laura. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, todas. Pensando en la presentación
de hoy y en esta tensión central que en torno a qué escuela queremos, para qué educar y cómo pensar la apuesta por enseñar, en relación a lo que también planteo en el artículo, pero para no hablar sobre eso, como algunas reflexiones así tangenciales. Recordaba que cuando empecé a estudiar la carrera de educación, tenía la convicción de que la educación era para transformar el mundo, pensar en una sociedad más justa, más igualitaria. Y bueno, el primer año, como saben o se imaginarán, me enteré que existían las teorías reproductivistas y de repente, bueno, crisis existencial, me sentía engañada, cómo había pasado todo esto y yo no estaba enterada. Y bueno, desde entonces, por supuesto, creo bueno, empecé a pensar y con los años a constatar que la educación y en la escuela en particular se juega en esa tensión entre la emancipación y la reproducción, ¿sí? Y que por supuesto en el medio de las disputas sociales y de los diferentes modelos de país y de gobiernos, el rol del Estado hace a la diferencia, ¿no? En esa posibilidad de redistribución de lo social y de saberes. En este sentido, bueno, hoy ya no soy tan joven y en el contexto también, en esta coyuntura actual de, como ya decían, de cada vez más agudizada la polarización social, las brechas sociales y educativas, la mercantilización de las vidas, la individualización creciente, cuesta pensar o sostener miradas esperanzadas, ¿no?, sobre el sentido de la educación o esto en escenarios de tanta fragmentación y segregación en los diferentes territorios. Cuesta pensar o reponer el lugar de la escuela, ¿no?, y los sentidos de escolarizar y los sentidos o esto que nos planteábamos de renovar la apuesta por la enseñanza. Entonces, bueno, en lo que me parece interesante, y acá esto me parece que en la revista de diferentes formas se plantean también estas mismas tensiones, ¿no? Me parece como no hay una mirada ingenua o una mirada idealizada, se plantea en todos los casos lo social, pero sin embargo también se reconstruyen qué es lo que se hace en las escuelas, qué se hace todos los días en lo cotidiano, esto que también salía esa recuperación de saberes y esa intención del intercambio, y creo que una apuesta fuerte también desde el sindicato, en las voces de las autoridades y, como digo, en el espíritu que se da como de pensar el trabajo de enseñar como desde la dimensión colectiva, ¿no? Y la importancia también de compartir y de intercambiar saberes, lo que funciona, lo que no funciona, y en ese sentido, en todo caso, colaborar en esa renovación de la apuesta. De todas formas, bueno, ahí de nuevo nos preguntamos cómo sostener esta idea posible de transformación aún en este contexto. Y como decía, por un lado, y esto sí lo trabajo en el artículo, lo retomo de Pablo Gentili, que me parece interesante, habla de la educación secundaria y esta idea que seguramente quienes estemos acá creemos o consideramos que digamos, el derecho a educarse y que todos y todas los estudiantes empiecen, avancen y terminen la secundaria, por ejemplo, como la ley dispone, con aprendizajes, pero sin embargo, o aparece como pregunta, también acá hablábamos de lo que se ha votado, bueno, todos en la sociedad también quieren eso, sí, hay algo ahí de también pensar en esto como, bueno, de las intenciones y de nuevo en esa disputa de sentidos que es en la escuela y que también es más amplia y de lo político. Y también, digamos, sabiendo que somos los mismos sujetos quienes estamos en las instituciones educativas, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo muy interesante sobre educación ciudadana, pero bueno, ¿quién o cómo o de qué manera eso después se trabaja en las escuelas, ¿no? ¿Con qué sentidos, con qué perspectivas? Sabiendo también que mientras enseñamos transmitimos visiones de mundo, ideologías, perspectivas, desde cómo presentamos los contenidos hasta también, digamos, cómo intervenimos en una discusión entre estudiantes, ¿no? Digamos, cómo ahí, qué estamos construyendo o qué sentidos traemos. Pero bueno, sin embargo, decíamos, bueno, ¿cómo sostener
esta apuesta por enseñar en este contexto de polarización social creciente, de escuelas cada vez más segregadas. Creo, y cuando decía lo del lugar del Estado, que es clave pensarlo siempre desde las políticas, ¿no? Desde políticas integrales y educativas específicamente para garantizar o mejorar condiciones de enseñanza y de aprendizaje, pero también cómo pensamos, y creo que un poco también la apuesta de la revista está ahí, en cómo renovar esa apuesta desde las escuelas, ¿sí? Desde una escala institucional, insisto, sabiendo que lo importante es el acompañamiento desde el plano de la política, pero también qué es lo posible. Y creo que en la revista hay muchas pistas para esto, me resonaba esta idea de lo propositivo, desde diversos registros y de diferentes voces, aparecía esta idea de, bueno, experiencias, análisis, reflexiones, ¿no? En los diferentes artículos que se recorren o tipos de texto aparece eso. Y acá quiero destacar algo muy, muy importante que, digamos, en este caso como lectora externa o invitada también externa, que lo veo en la revista y también conociendo un poco y en el intercambio con el sindicato, creo que es clave esta idea de pensando en la división que tenemos ya desde hace varias décadas en el campo pedagógico entre especialistas y docentes. Me parece muy potente cómo en la revista hay docentes que escriben, ¿sí? En esto que decíamos, bueno, hay sistematización de experiencias, pero también están las voces de quienes están todos los días en las escuelas. Esto me hacía acordar en su tesis, Gabriela Dicker retoma que en los inicios del sistema educativo, es una tesis histórica, los docentes, las docentes también, eran autores, autoras en la prensa escrita, de libros de texto, bueno, eso, escribían, ¿sí? Los docentes escribían, que hoy, como sabemos, existe cierta disociación, por un lado, por las propias exigencias o sobrecarga de la tarea, como se decía en la práctica, pero sobre todo ella trae el concepto de autoridad, ¿sí? ¿Quiénes están autorizados para hablar o escribir sobre educación? Y en la revista, gustosamente, noté que todos y todas estamos autorizados, ¿sí? En el sentido de poder ser autores de textos, y que, insisto, me parece, reivindico desde ese punto el lugar de este sindicato en esa clave, sobre todo, digamos, por dos cuestiones. Por un lado, esto que también se decía en esto de, bueno, del recuperar las voces, pero, como digo, no es que alguien recoge esas voces, como a veces pasa en la academia, y lo traduce y lo escribe y lo publica, sino que en este caso es de primera mano, docentes o también de equipos directivos que escriben y se dan como esa posibilidad o ese tiempo, ¿sí? que no es el de enseñar, sino que es otro tiempo más reflexivo, que es elaborar un texto escrito y poder compartirlo, ¿no? Y me parece eso como súper potente. La posibilidad de reflexionar, la posibilidad de eso, desde lo que se decía, el cotidiano escolar, poder traer, digamos, algunas ideas, justamente también en esta clave de compartir con otros colegas, ¿no? Bueno, a veces uno escribe y otro lee, pero como que está habilitada esa posibilidad que me parece que es importante visualizar y poner en valor. Y al mismo tiempo, viendo también desde el sindicato, esta idea de, bueno, cómo acompañar, en todo caso, el trabajo en las escuelas, que por lo que veo, digamos, a partir de otras publicaciones, instancias de formación, experiencias que se llevan también adelante, creo que está como ese ida y vuelta, ¿no? O ese diálogo. Yo vengo pensando en paralelo, digamos, ya varios años estudio políticas para la educación secundaria, y en esa clave, bueno, como sabemos, nunca terminan de funcionar del todo, ¿no? Ni las políticas, ni los programas, ni bueno, en esto de las propias complejidades que se dan, y ahí me parecía interesante nombrarlo como esa distancia que a veces existe entre una resolución o programa que está hermosamente escrito y cómo llega a las escuelas o cómo efectivamente se implementa, que para quienes diseñan la política es como, bueno, tergiversar, no habíamos pensado otra cosa, ¿no? Y bueno, y esto no funcionó. Y ahí lo digo como, bueno, un diálogo imposible o cierto desentendimiento, o cómo funciona, o muchas veces eso no se acompaña en todo caso lo suficiente, y creo que en esa clave el sindicato tiene como un lugar de mediación central y muy potente en abrir esa conversación, ¿no? En propiciarla, en construirla y en hacer ese ida y vuelta que me parece muy necesario para bueno, eso, como decía,
jugar cierto lugar de mediación y poner en circulación saberes pedagógicos, insisto, para ambos lados, ¿no? Digamos, como que me parece eso clave para pensar también en una construcción potente de los saberes pedagógicos. Por otro lado, pensando en, bueno, esto que como la pregunta original de cómo pensamos el sentido de enseñar o cómo reponemos esta idea de apuesta, acá sí también retomo algunas ideas del artículo como el sentido de, o cómo repone el sentido de educar en las escuelas. Hay algo que creo que es clave como, bueno, sostener esta idea de que sigue existiendo, de que, bueno, hay cuestiones que se aprenden en las escuelas que no se aprenden en ningún otro lugar, ¿no? Y como tener, o ese valor propio de estudiantes que están un montón de horas y un montón de años ahí, y esto bueno, de ofrecer ese archivo cultural a estas nuevas generaciones, dar a conocer, aún en un contexto donde abunda la información, o bueno, hablábamos también hoy el intercambio donde hay como otros tiempos intensificados, bueno, un tiempo donde lo que la escuela ofrece, poder pensarlo, ¿sí? Intentar entenderlo o ir y volver hasta lograr esos aprendizajes. Y que en ese sentido me parece como renovar desde la apuesta de la tarea docente esa convicción de esa porción de mundo que tenemos para mostrar, ¿no? En cada, digamos, recorte particular, disciplina que tengamos o institución en la que enseñemos. Y que creo que desde ese lugar vale la pena, como digo, más allá de la inteligencia artificial y las tecnologías. Recuperar el valor de lo que enseñamos y el sentido que eso tiene. Creo que también otra tensión clave es, y digamos esto también del valor de la escuela, es el encuentro con otros, con otras, el aprender a convivir, esto que aparecía de esa construcción de lo común, ¿sí? Y bueno, y cómo ahí en esa tensión entre el acompañar trayectorias, que a veces parece como algo más personalizado, y esa construcción de lo común, ¿sí? Y creo que bueno, ahí también hay todo un desafío y unos saberes en juego y una idea de repensar la enseñanza en esa clave y en esa complejidad, ¿sí? De que muchas veces tampoco sabemos bien cómo hacerlo, pero insisto, creo que en el intercambio con colegas y en esto de que Gonzalo lo leía alguna vez, de colectivizar saberes, creo que eso puede aportar y de nuevo el sindicato y las producciones y estos encuentros creo que sirven para eso. Ya para ir cerrando, y parecía lo de la mentira, hoy me pareció interesante porque quiero recuperar algo sobre eso. El domingo leí una nota en el Periodística de Guillermo Ruiz, específicamente sobre el veto a la ley de financiamiento universitario que se dio la semana pasada. En esta referencia que los legisladores, las legisladoras, y en general en los medios de comunicación o en las redes también vemos esto de que se puede decir cualquier cosa, ¿sí? Digamos, inclusive, o sea, como impunidad total, números, digamos, discursos, como decís, bueno, pero está todo dado vuelta, ¿no? Como cuando hablan y decís, ¿qué están diciendo? Bueno, reconstruyen sentidos, significados. Y él toma una cita de Hannah Arendt, que la voy a leer textual, dice: mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que nadie crea en nada. Un pueblo que ya no distingue entre la verdad y la mentira es un pueblo privado del poder pensar, ¿sí? Y el autor agrega: la distorsión de la realidad permite la manipulación de las personas, de sus comportamientos y creencias, ya que se inhibe la capacidad de análisis. Entonces pensaba cómo, digamos, desde nuestro lugar como educadores, podemos aportar en ese discernimiento, ¿no? En esa posibilidad de interpretar, en esa digamos, la posibilidad de contrastar datos y finalmente eso, en esa posibilidad de pensar, y Fabiana decía esta idea que me gustó de la verdad construida colectivamente, ¿no? Digamos, cómo podemos ir por esa apuesta. Ya sí para cerrar, como les decía y retomando un poco el inicio, me gustaría poder hacer, como cuando era joven, un cierre esperanzador o con muchas ideas para llevar adelante, pero bueno, la verdad que la coyuntura es muy difícil. Sin embargo, las y los estudiantes están en las escuelas, ¿sí? Y en esto de cuando estamos en instituciones educativas y en ese lugar de responsabilidad de transmisión de la cultura, nos hacen saber que hay un futuro y que, bueno, que tenemos que seguir educando. Y en ese sentido creo que se renueva la apuesta justamente.
Cuando leí la revista, me gustó, como decía antes, que todos los artículos están plagados de tensiones. De nuevo, no hay, en la revista no hay recetas, ni finalmente esto es así, sino que justamente es una apertura, y creo que es una época también donde tenemos que discutir, porque en esto de repensar un poco todo de nuevo, como decía, por el contexto en el que estamos, pero creo que eso abre al intercambio con colegas y, como decía, de lo que nos funcione, de los que no, de lo que nos sigue costando. Y específicamente me gustó mucho la idea de la infografía, ¿no? en esta idea de poder propiciar debates, porque bueno, en esto de venir un poco más de la cultura letrada y más acostumbrada a los textos, que sea en otro registro, me parece muy potente, digamos, y viéndolo en esto de, bueno, poder generar discusiones en las escuelas, poder generar discusiones entre colegas y dependiendo también los niveles educativos, incluso con estudiantes, y esto de que sea en otro registro me parece muy potente para abrir a esos... a esa posibilidad y sobre cuestiones muy centrales, ¿no? De cómo pensar la educación, las políticas educativas, los fines. Creo que en ese punto es una apuesta muy, muy promisoria. Y bueno, también pensaba para que no decaiga, recuperar, también lo escuché hace poco, la memoria histórica de las viejas luchas. Sí, esto, bueno, sabemos que es cíclico y que hay que, digamos, no perder las esperanzas de que se pueden revertir estos retrocesos, por ejemplo, del Estado. Sabemos que ya pasó y sabemos que podemos avanzar hacia ahí. También pensaba en esto, y ya cierro, que en mi memoria como estudiante en los 90 yo viví esa universidad más individualista y ese contexto hostil donde todo no había un mango para la infraestructura y todo se venía abajo, y después también viví la posibilidad de tener un montón de becas y de conformar equipos de investigación y de ese desarrollo también que lo que permite también ese trabajo con otros y de esa apuesta colectiva. Y bueno, me gusta también pensar en esto de esos otros mundos posibles, ¿sí? En todo caso, para transformar esta realidad. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Yo fui muy aplicada en la pregunta de Gonzalo, inclusive me hice mi propio desplegable, cosa que cualquier pregunta que me hiciese Gonzalo yo pudiese relacionarla y vincularla entre los conceptos. Pero bueno, me interesó mucho y leí la revista con mucho gusto. Yo voy a hacer como un recorrido por los diferentes artículos, porque me gustaría contarles qué es lo que saqué o qué es lo que me interesó puntualmente de cada aporte. Empezando por el artículo de Pedro Núñez, me gusta mucho que podamos abrir la revista hablando de ciudadanía. Me parece que, como dice Pedro, es un contenido residual de la currícula, no está presente de la manera que debería estarlo. Quienes estamos en formación docente, por ejemplo, tenemos formación ciudadana recién en cuarto año y debería ser una discusión que se plantee quizás en todos los años. Y me interesó pensar en que también esta cita que trae Bárbara, de Pablo Gentili, cuando dice no todos compartimos esa justa aspiración democrática, ¿no? Y poder pensar, llevar todo este trabajo que hace Pedro para invitarnos a pensar con los estudiantes la ciudadanía y la democracia, poder hacerlo también al interior de las escuelas con los docentes, con los y las docentes. Es necesario que nos demos un tiempo para pensar sobre ciudadanía, para pensar qué entendemos del Estado, para conmemorar, ¿no? Aquellos principios de la Ley 1420 y de las leyes actuales y poder pensar en estos tiempos de anarcocapitalismo este concepto. Es fundamental que hablemos primero de ciudadanía, hablemos del lugar que tiene la escuela en la formación de ciudadanos, para que luego podamos pensarnos también como docentes y en el aula. Así que ese aporte me pareció fundamental y también en relación a
Sofía Campanile, que nos dice que tenemos que pensar múltiples estrategias y métodos de enseñanza, tantos como estudiantes tengamos. Es un artículo que continúa, es una docente, una compañera docente. También pienso en la importancia de volver sobre lo común, que la diversidad y que las propuestas de diversidad que ahora pensamos mucho en las aulas heterogéneas, no dejen de pensar en lo común, no dejen de volver a lo común, porque si no corremos el riesgo de cada vez volver más individualista el proceso de enseñanza y aprendizaje, y en este sentido es importante poder pensar propuestas contextualizadas que den respuestas a realidades concretas de los estudiantes y que permitan pensarnos a todos en relación a una problemática. En relación a los desafíos para enseñar en la escuela, el artículo de Bárbara, me interesa fundamentalmente rescatar que ella propone, recuperando palabras de la UNESCO, la posibilidad de pensar un nuevo contrato educativo, que es algo que debemos hacer en las escuelas, volver a hablar de educación en las escuelas, y un concepto que ella toma de Graciela Frigerio, que es insistituir, ¿no? Me parece que es la necesidad que tenemos de insistir, pero además de institucionalizar ciertas prácticas vinculadas a lo colectivo, vinculadas al aprendizaje colectivo entre docentes, vinculadas a las propuestas de enseñanza heterogéneas, pero también heterogéneas en recursos, en plataformas, en formas de presentarse, y a un diálogo entre docentes. Una de las cosas que también hay que hacer es instituir el diálogo entre docentes. Fundamental que el diálogo sea previo a cualquier propuesta de enseñanza. Creo que necesitamos espacios de diálogo. Eso es algo que atraviesa a toda la revista de alguna manera, el tiempo del diálogo docente. En relación a Roxana Ibarra, que también es una docente, ella nos dice que las familias se constituyen en aliadas centrales en estos contextos difíciles. A mí me interesa recuperar las palabras de la compañera y también pensar que en estos contextos difíciles muchas veces las familias no pueden estar acompañando a la escuela, no pueden estar acompañando las demandas de la escuela porque muchas de ellas están sobreviviendo, muchas de ellas están ocupándose de poder trabajar, de poder alimentar a sus niños. Entonces, desde la mirada docente, poder también entender que aquellas escuelas que no participan, aquellas familias que no participan, no lo hacen porque no quieren, sino que no lo hacen porque no pueden en contextos difíciles, ¿no? de gran desigualdad. En relación a Marcela Maritano, ella también habla de las familias y dice que como docente lleva adelante un trabajo muy importante desde su escuela, que es comunicarle a las familias cuáles son las propuestas pedagógicas de la escuela. Yo que he trabajado mucho con familias, me parece fundamental esta tarea que hacen las escuelas cuando comunican sus propuestas pedagógicas. Porque una de las cosas que genera ruptura entre la familia y la escuela es que nosotros, como padres, vivimos una escuela que los niños ahora no viven. Vivimos didácticas que los niños y niñas ahora no viven. Entonces, la importancia de poder comunicar nuestras formas de trabajo es una forma también de poder acercar a las familias. La compañera también habla ahí de la empatía y la solidaridad de los estudiantes y cómo eso es una práctica invisible que se da permanentemente en las escuelas. Es fundamental volverla visible, porque ahí es cuando estamos hablando de ciudadanía, es cuando estamos hablando de lo común. Cómo como docentes, esas prácticas que se dan cotidianamente entre niños y niñas, las hablamos, las visibilizamos y mostramos que son parte, ¿no?, de colaborar entre nosotros y construir ciudadanía. La compañera que habla sobre la ley 1420 recupera los aspectos centrales de la ley y habla sobre la importancia de conmemorarla. Pensar qué es esto de la obligatoriedad cuando se nos dice que ahora los niños podrían no ir a la escuela, qué es lo de la gradualidad,
la laicidad, cuando las fuerzas del cielo de alguna manera también están presentes en los discursos permanentemente. ¿Cuál es el lugar de la universalidad, ¿no? en momentos de profunda segmentación del sistema? Bárbara, vos hablas de eso en tu artículo, hablas de que hay cada vez más segmentación entre las escuelas. Cuando yo trabajé en mi investigación, vimos también que hay segmentación al interior de las escuelas. Muchas veces también hay secciones, ¿no? Agrupamos a los estudiantes por ritmos, agrupamos a los estudiantes, ¿no? en la sección A, B de distinta manera, y eso también va haciendo que se generen circuitos paralelos al interior de las escuelas. Entonces, ¿cómo pensar la universalidad y esto que ocurre muchas veces en las escuelas para atender, ¿no? a las diversidades, ¿no? como formas que no son decisiones actuales, son formas históricas de atender? De hecho, cuando las secciones se crearon, las secciones de los grados se crearon diciendo que el directivo debía ubicar a los estudiantes en las distintas secciones de acuerdo a sus ritmos de aprendizaje. Entonces, eso que surge en los 60, de alguna manera está presente en las escuelas y no es una decisión, son prácticas que hemos llevado adelante durante mucho tiempo. Entonces, la idea de conmemorar es traer esos principios de la Ley 1420 y poder pensarlos también en las escuelas junto a los compañeros y compañeras. Luego ya están los artículos que tienen que ver con la educación más allá de las aulas, que es un artículo que recupera una experiencia de consulta pedagógica. Yo ahí quiero recuperar las palabras de Jaime Celis, un docente que yo conocí porque pude participar de ese espacio de consulta pedagógica, un apasionado de la escuela. Él dice que en las escuelas hay que recuperar el sentido celebratorio. Y eso me parece fundamental. Desde hace mucho tiempo venimos hablando de que la escuela está en crisis. Como decías, Roberto, nos viven diciendo a los docentes que somos responsables de un montón de cuestiones que no se cumplen en las escuelas. Y vivimos en escuelas en crisis. Pero muchas veces no nos podemos dar tiempo por la burocratización, por la demanda de políticas, de pensarnos como escuela, de pensar nuestras propias identidades, de pensar nuestros propios logros y celebrarlos. Me parece que la invitación que hace Jaime y que hace la propuesta que está expresada en consulta pedagógica es muy importante para recuperar el sentido celebratorio en las escuelas, recuperar quiénes somos, recuperar nuestras propias identidades y los vínculos que tenemos con nuestros territorios. Luego también estuve leyendo el artículo desde las prácticas docentes y territorios, la acción gremial. Me parece muy importante pensar esta didáctica del sentido frente a una didáctica del caos, ¿no? Y recuperé también el concepto de inflación curricular que hablas en tu artículo y la importancia de que empecemos a pensar como docentes qué queremos enseñar, qué es lo más importante de enseñar y no pensar que es necesario que enseñemos todo, ¿no? Empezar a seleccionar aquello que es importante, territorializar el contenido, ¿no? Poder pensarlo en nuestros territorios y de esa manera generar una agenda propia de la escuela. Yo creo que el gremio, y le quiero pedir como docente al gremio, que nos ayude a recuperar la agenda de la escuela, que nos ayude a recuperar los tiempos institucionales para pensarnos, porque es lo que nos da identidad, es lo que nos permite generar propuestas, es lo que nos permite pensar en las problemáticas que tenemos y resolverlas. En ese sentido, me parece importante que ustedes estén abiertos a la escucha y que estén pensando en los tiempos de trabajo docente. Entonces, pensar esta noción de ciudadanía como importante, creo que la revista nos ayuda a pensarnos como ciudadanos y como docentes, y a partir de ahí recuperar los conceptos que los distintos compañeros y compañeras han ido poniendo en sus artículos, instituir, conmemorar, celebrar,
territorializar, recuperar lo común y celebrar fundamentalmente lo que hacemos en las escuelas. Más allá de los tiempos pesimistas, yo creo que en los peores tiempos siempre hay lugares desde donde poder pensarnos. La revista nos da muchas pistas para el trabajo docente. Quiero destacar la gráfica, por ejemplo, como en el artículo de Pedro, la gráfica no se habla de lo digital, pero lo digital está expresado en la imagen, ¿no? Me hizo pensar en los libros álbum, ¿no? Recuperar un poco eso, ¿no? Todos los ciudadanos con sus celulares, ¿no? En tiempos de gubernamentalidad algorítmica, ¿no? En donde el algoritmo está presente y cada mundo es un pequeño mundo, poder pensarnos colectivamente me parece muy importante. Recupero esa gráfica, recupero también esta planta que va creciendo desde los diferentes artículos, la semilla, ¿no? La plantita que va creciendo, que la vamos regando hasta que, bueno, recolectamos frutos, ¿no? y los volvemos colectivos. Y fundamentalmente el desplegable también creo que es importante poder trabajarlos con los colegas. Creo que luego es importante trasladar ese desplegable a nuestros propios territorios, poder construir nuestros propios mapas e inclusive poder trabajarlos atravesados por el campo de la medicina, que disputa con el escolar muchas cosas, lo digital, lo informativo, ¿no? Poder hacer esos cruces sobre el campo escolar y poder pensar las realidades de nuestros territorios desde esos distintos atravesamientos que el desplegable hace posible que pensemos. Así que agradecida de la invitación, agradecida de haber leído toda la revista, la voy a llevar a la escuela, al Instituto de Formación Docente, y vamos a trabajarla con las compañeras y los compañeros.